Muy buenas noches, hermanas y amadas hermanas, llamados hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga. Sean cordialmente bienvenidos a esta nueva clase y probablemente última sobre este curso, Juan y sus cartas a las siete iglesias, una mirada pastoral al Apocalipsis. Saludos desde Temuco, Chile, en nombre de Iglesia Luterana Cristo, un servidor, Andrés San Martín Arrizaga. Dios les bendiga. Bueno, ya estamos llegando a la parte de las conclusiones, a la epístola que nuestro apóstol nos entrega. Pero antes quisiera leer la siguiente frase. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado. Ya sabemos tal vez que en traducciones bíblicas católicas la palabra bienaventurado suele traducirse como feliz. Cosa que no es del todo equivocada. Sin duda una persona bienaventurada ha de ser feliz. Pero en realidad bienaventurado podríamos tal vez definirlo como feliz entre lo feliz, un estado de plenitud en aquella felicidad, por ende una felicidad permanente, no una cuestión temporal como la felicidad que se puede tener por, qué sé yo, en el caso de los que gustan del deporte, por un triunfo deportivo, o en el caso de la política, ¿no? Por un triunfo de un candidato, etcétera, que es una felicidad, digamos que sin duda se va a tener, que no es malo tenerla, pero que va a durar solamente, qué sé yo, en el caso de los futbolistas, en el mejor de los casos, hasta que comience el nuevo torneo y haya un nuevo campeón o que se juegue un nuevo partido y haya eh, un nuevo ganador. En cambio, la bienaventuranza es algo permanente. O sea, usted como cristiano es bienaventurado no porque haya recibido un determinado acto puntual de felicidad o algo que le traiga una buena noticia, sino porque en primer lugar esa felicidad viene de Dios, por lo tanto es perfecta. Y por lo tanto, para quienes seguimos en sus caminos, es una voluntad también, insisto, permanente y que no ha de irse. Lamentablemente creo que con toda esta, valga la redundancia, corriente apocalíptica que nos inundó eh, al protestantismo desde el siglo XIX en adelante, este versículo bíblico, que por cierto corresponde a Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, esa bienaventuranza, precisamente con esa mirada, valga la redundancia, apocalíptica de este libro tan hermoso, se nos intentó quitar. Eh, no voy a entrar a analizar punto por punto qué dijo Scofield, Moody, Pentecost, eh, cosas con las que por supuesto no comparto prácticamente nada. Pero insisto, lamentablemente con esa fijación, solamente en una sola frase, dice, el tiempo está cerca, punto. Pero no nos dice, elucubren sobre cuánto tiempo es aquel que ha de faltar, calculen, emitan profecías, dicten años, hagan sistematizaciones que en nada aportan. eh, y así surge como algunos vieron el programa que dicté al respecto hace un par de días, el tema del dispensacionalismo, y que, insisto, hace que lamentablemente se toman de un par de frases del Apocalipsis, que solamente en este curso ni siquiera los analizamos en detalle, pero insisto que apenas un puñado de frases, ni siquiera capítulos, pareciera que es el mensaje del Apocalipsis, como que no hay nada más que obtener de él que solamente lecciones de tipo, insisto, vinculadas con el fin del mundo, con lo que se nos viene, y más aún, como si eso fuera algo, ese fin del mundo, fuese algo que debiésemos de temer. Es como cuando a veces se nos pregunta, o en mi calidad de luterano, teólogo luterano, se me pregunta si yo creo en que se pierde la salvación o no. Sí, creo que se pierde. ¿Y qué? ¿Por qué tendría que ser un tema que me preocupe? Siempre trato de responder cuando se me pregunta eso con aquella frase. Ok, se pierde. ¿Y en qué me habría de afectar a mí si en un marco teórico la salvación se puede perder?
y a usted también, insisto, usted si se siente y está fortaleciéndose en la fe cristiana, en la palabra, congregándose en los sacramentos, etcétera, ¿por qué va a ser un tema de preocupación si es que la salvación se pierde o no? Ok, insisto, se pierde, bien. No, o sea, el hecho de que crea que no se pierda, o sea, que sí se pierda, no quiere decir que no tenga certeza de mi salvación. Al contrario, hablaría muy mal de mí como creyente que dijera, sí, creo que se teme y por lo mismo estoy nervioso, por lo mismo estoy preocupado. En este caso, insisto, ok, ¿va a acabar el mundo? Sí. ¿Va a venir, va a suceder la segunda venida de Cristo? También. ¿Van a suceder acontecimientos que no van a ser, digamos, del todo felices? También. Pero ¿va a haber una gran tribulación? No, creo que ya estamos viviendo en una. Precisamente, porque quiero mencionar brevemente ese tema, si bien no es el tema central del curso, como lo dejé claro, pero alguien me decía, tú Andrés, hablas de la tribulación, pero dígame, ¿qué ha vivido el pueblo cristiano? Ya sea desde Jesús mismo hasta hoy, 2024. ¿Qué ha vivido el pueblo cristiano que podríamos decir se nos viene algo peor? Algo que pueda ser una tribulación más grande que la que ya se ha vivido. O sea, alguien podría decirme, no, es que nos van a querer meter a la cárcel por nuestra fe cristiana. ¿Acaso eso no sucedió nunca? Nuestros hermanos cristianos en la Unión Soviética, en todo en la zona del Pacto de Varsovia, ya en el mundo socialista de Europa, bueno, no se diga hoy en día en Corea del Norte, claro, ¿acaso no pasan por eso? O sea, ¿qué más tribulación tendría que hacer? Qué sé yo, que nos estén dando con un soplete, con fuego, el soplete, como le llamamos acá en Chile. Insisto, o sea, si se habla, algunos dicen, porque algunos dicen, no, es que acá se habla de una gran tribulación, no de la tribulación. Pero insisto, ¿qué más tribulación podríamos esperar de la que ya hemos tenido como iglesia cristiana? Gracias a Dios, usted y yo no hemos pasado por eso. Pero es más, si nosotros estamos acá, es porque Dios tuvo bien utilizar a nuestros reformadores que arriesgaron su vida, y vaya que la arriesgaron, y precisamente ellos sí tenían encima el fuego, literal y metafórico, de perder sus vidas, no solamente su fe cristiana. Por lo tanto, insisto, ok, va a haber una tribulación o estamos en una, insisto, ¿qué peor tribulación podría tener el pueblo cristiano de la que ya ha sufrido? Hoy en día que tenemos a este mundo que dice no perseguirnos, pero persigue nuestras ideas, que finalmente es casi lo mismo, que quiere quitarnos ideológicamente a nuestros hijos. ¿Qué más tribulación queremos que, por ejemplo, a sus hijos les quiten a sus padres y a nosotros, los que somos padres, nos quiten a nuestros hijos? Insisto, ¿qué más tribulación podría haber que esa? Por lo tanto, pensar en que va a haber hechos catastróficos, no sé, pues pregúntenle a Pablo y a Claudio junto a un servidor cómo lo pasamos el 27 de febrero del 2010. O sea, ¿qué más tribulación que esa? Con templos en el suelo incluidos, no se me ocurre. Pero insisto, el problema es que entonces, como sucede en este tipo de casos, ¿por qué pasó esto? Porque lamentablemente, en vez de predicarse la venida el mensaje de Cristo y el del Evangelio, se tomó el Apocalipsis solamente como un libro para hacer elucubraciones sobre el fin del mundo. Y lamentablemente, creo que los que, con o sin intención, para serle franco, esa parte casi me tiene sin cuidado. Con o sin intención, tristemente, en gruesas líneas lo lograron. Porque los que pensamos distinto, bien sabemos que somos una facción minúscula, poquísimos. ¿O cuándo escucharon disculpando la autorreferencia, cuándo fue la última vez que escucharon de una mirada pastoral en el estudio del Apocalipsis? Me atrevería a decir que bastante poco. Por ahí hay un libro de un pastor escocés, Robert Murray McCain, muy buen libro, por cierto, recomendable, eh, pero los textos en el caso de los luteranos confesionales, de la Biblia popular o el comentario bíblico Concordia, pero en general bien sabemos que cualquier libro que algo tenga que ver con una cita del Apocalipsis está vinculada al fin del mundo, a la destrucción total, a preocuparse de quién es la bestia, quién es el falso profeta, el anticristo, etcétera. Insisto, cosas que son tan difíciles de poder interpretar
que finalmente, en lugar de entregar el mensaje del Evangelio a la gente, le entregamos un mensaje totalmente lleno de confusión. Y peor aún, de temor, no de esperanza, no de bienaventuranza. Y por eso elegí este versículo hace unos minutos para comenzar esta clase. ¿Algún comentario, hermanos? Sí, profesor, discúlpeme la pregunta, un poquito, no atrevida, pero sí un poquito, me gustaría escuchar su opinión al respecto. Al igual que mucho, que la gran mayoría de los cristianos evangélicos en Latinoamérica, yo creía que la gran tribulación era esa semana que faltaba, de la que dijo Daniel, y que se iba a cumplir en el futuro, en un futuro incierto, después de un rapto secreto. Al igual que mucho, yo pensaba eso. Bueno, después de salir de esa enseñanza que considero equivocada, entiendo de que después de haber leído y estudiado, es que cuando Cristo habla de la gran tribulación se refiere a lo que pasó en Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Es una posibilidad, sin duda, y una muy certera, porque yo creo que si hablamos de lo que es el concepto de tribulación como una suma angustia, como un sumo dolor, la verdad no me imagino qué más doloroso podría haber sido exclusivamente para el pueblo judío, ya sea de práctica religiosa judía o ya conversos al cristianismo. Es cierto, los cristianos ya no eran parte de la religión judía, pero ahí finalmente vieron cómo todo su mundo se les destruyó. O sea, recordemos Jerusalén, con todo lo que implica Jerusalén, tanto, insisto, desde un punto de vista religioso como cultural, es una ciudad que probablemente tiene más relevancia, o no probablemente, sin duda tiene más relevancia para un judío, insisto, aunque sea creyente cristiano, de la que, qué sé yo, para nosotros pueda tener en el caso como chilenos Santiago o para un argentino Buenos Aires o un colombiano Bogotá. O sea, entonces puede que cuando hablaban ellos de tribulación esté posiblemente hablando de eso. Además que, como ya lo he dejado claro, mi postura en este y en otras clases, cursos, yo soy de la idea de que la Biblia ya estaba escrita al momento de finalizarse es el sitio en Jerusalén, que no pasó más allá de eso. Pero insisto, si se trata de una tribulación, ¿qué más tribulación podría haber hablado un judío sino precisamente haber destruido todas sus ciudades, perder toda su soberanía de manera definitiva? Recordemos, esa soberanía la perdieron literalmente hasta el 18 de abril de 1948 y literalmente, valga la redundancia, pasaron a convertir en el pueblo más odiado de la historia de la humanidad. Eh, o sea, si lo habían pasado mal los judíos hasta antes de la época de Cristo, ya bien sabemos que lo que se les vino en la época del poderío católico romano fue peor aún. Literalmente se puede decir que lamentablemente los han odiado en todo lugar donde han estado. Y hasta el día de hoy, ahí, sin entrar en consideraciones políticas, por favor, bien sabemos que hasta el conflicto dura hasta el día de hoy. Pero sí, es una posibilidad. Pero insisto, en ese tipo de temas en donde la Biblia no es evidentemente clara, creo que, como en todo orden de cosas, lo más pertinente es guardar silencio. No hay por qué temerle a la frase no sé, no lo puedo tener claro o no te puedo dar una respuesta certera. ¿Por qué? Porque puedo dármelas no sé, como dirían algunos, canchero y decir, ok, aquí está mi respuesta, pero probablemente me voy a equivocar. Por lo tanto, insisto, a veces la respuesta más sabia de alguien es, no sé, no lo sabemos. Es posible. Y en este caso, esa regla hermenéutica debe ser siempre preservada. Bueno, dentro de algunas características de lo que es la conclusión de este libro. Es sorprendente, recuerden, todo lo que en un espacio tan breve Juan pudo entregar. Es cierto, me estoy refiriendo exclusivamente a la parte en donde Juan escribe a las 7 iglesias. A eso me refiero vemos bien, son un par de párrafos para cada iglesia, pero el mensaje tan rotundo que les entrega, la verdad que creo que es
una muestra de capacidad de síntesis realmente fabulosa de parte de Juan. Les da palabras de aliento, les da palabras de apoyo, también de exhortación dura, pero insisto, sin entrar en grandilocuentes discursos, ni en grandes sermones de decenas de páginas, como se caracteriza hoy en día una exhortación en el día de hoy. O bueno, ni siquiera tan en el día de hoy, estos últimos 1000 años tal vez. Lo cual a su vez nos deja claro o demuestra la preocupación, insisto, pastoral, no eh, escatológica de Juan. Pastoral. Aquí Juan no está hablando como un escatólogo, como un experto en predecir el futuro. Está actuando como el pastor de las ovejas que que Cristo le encomendó. Pensemos en las condiciones, hablando de tribulación, en las condiciones en las que estaba Juan. Por ahí se dice que Juan habría sido el único, Juan habría sido el único apóstol que murió de causas naturales. Pues bueno, eso la verdad es bastante discutible. ¿Y por qué? Recordemos, esto fue escrito desde una isla cárcel, la isla de Patmos, un centro de reclusión romano. Y claramente los romanos, si hay algo que no los caracterizaba, era su misericordia o su buen trato a los disidentes. Y Juan estaba ahí por disidente, por sedicioso. Por lo tanto, por ahí se menciona la palabra cadenas, de que Juan estaba encadenado. Muy probablemente recibía la poca comida que él recibía, seguramente era fruto de lo que él podía recoger, me imagino, en el mismo suelo. No es algo eh, digamos, que les hayan tenido, como pasa en las cárceles hasta en el día de hoy, un tipo de dieta, eh, algo así. No, de ninguna manera. Entonces, evidentemente Juan estaba pasándolo bastante mal y no sería sorprendente que en realidad Juan murió tal vez sin ser ejecutado. Digamos que le hayan puesto una espada, ya sea en el cuello o en el estómago, y de esa manera lo hayan asesinado, pero de que es muy alta la posibilidad de que si eso no sucedió, Juan murió probablemente fruto de las torturas que seguramente recibía a diario. No olvidar ese detalle. O sea, hablando de, por ahí hablando, curiosamente, los que más insisten en esta énfasis finmundesco del Apocalipsis son seguidores de la doctrina de la del fin del mundo, de la prosperidad, perdón. Curioso. Eh, pero aún así piensen en la calidad de pastor que podíamos ver en Juan aquí. O sea, vemos a un Juan, insisto, pastor, preocupado de las ovejas, preocupado y conocedor de la situación de cada una de las iglesias. O sea, la información que a pesar de que entregó en pocas líneas, Juan, la verdad que se ve que tenía eh, una, una información bastante certera de lo que, y completa, especialmente completa de lo que eh, estaba sucediendo ahí, en las demás iglesias. Y estamos hablando, me refiero, es cierto, no es una cantidad gigantesca de distancia como la entendemos hoy, pero estamos hablando del siglo I. O sea, no era cosa de llegar, enviar un par de mensajes y te llegaba la información de vuelta. O sea, quiere decir que Juan sin duda tenía una preocupación muy fuerte y grande respecto de lo que pasaba en las iglesias cristianas, o al menos en las que estaba hablando aquí. Y pese a la dureza de las palabras de Juan, en ningún momento deja de lado el amor cristiano. Algo que en su momento, debido momento, lo mencionamos. Algo que tanto caracteriza lamentablemente al pueblo eh, que se dice cristiano hoy en día, es la dureza con la que trata a las personas que han caído en pecado. El, el juzgar muy duro. eh, y que, como lo decía, tristemente, ese juzgar casi siempre está solamente vinculado a temas ético-morales. En otras palabras, porque te portaste mal, hiciste algo malo. Ya, pero ¿qué tan seguido en esas mismas iglesias, donde casi apedrean a adolescentes o jóvenes por temas ético-morales, son igual de buenos para casi apedrear a herejes? No, en muchos casos los reciben de buena gana. Y a lo más, ok, bueno, es que es la opinión, hay que respetarla.
No, no hay que respetar. Al hereje no se le respeta. El hereje no es simplemente una persona que tenga ideas distintas a las nuestras. El hereje es mi enemigo, así de fácil. El hereje, el que me dice que la salvación no es por gracia, es un hereje, punto. El que me dice que hay que sacrificar a Cristo en cada misa todos los domingos al estilo católico romano es un hereje. No es nuestro simple, no es una conversación entre pares, por así decirlo, que simplemente están discutiendo cuál autor de novelesco les gusta más. No, aquí estamos hablando de la salvación de las almas. Por lo tanto, el hereje, que es alguien que colabora, activa o pasivamente, da igual, con la herejía, insisto, no puede ser amigo, ni cercano, ni siquiera de competencia, no, es nuestro enemigo. El cristiano, entre todas las cosas que debe luchar, debe ser inclusive al hereje y a su herejía. ¿Alguna pregunta, hermanos? Hasta aquí vamos, vamos bien. Bueno, también es importante señalar que la distancia geográfica y cronológica no es relevante en el desarrollo de la fe. Me refiero a que geográfica, ¿por qué? Porque muchos justifican alejarse, no hay problema en dejar de lado la enseñanza cristiana porque está en otra zona geográfica. O sea, en el caso de un servidor, como estoy acá en el fin del mundo, entonces es menos válida la enseñanza de Juan en este caso, o la de Cristo, no sé ni hablar, que si esto lo estuviera enseñando en Jerusalén. Cronológica, ni hablar. Insisto, al menos el Dios en el que usted y yo creemos dice ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, su mensaje, su enseñanza, pero también la validez de su mensaje sigue siendo igualmente eterna, ya sea antes de que se escribió este libro, así como después. Eh, por lo tanto, no puede ser una argumentación la geografía, la distancia, y más aún, insisto, algo que ya les había comentado en más de alguna clase, hoy en día, mucho menos que nunca, podemos decir, no, es que la distancia es un problema para fortalecer mi fe. Ok, usted no tiene una iglesia cerca, pues bueno, pero tiene, mal que me pese, tiene internet y puede estudiar. Por lo tanto, no puede decir, ok, es que no tengo cómo obtener enseñanza bíblica. Quizás si escribe en Google ahora mismo la frase estudios bíblicos gratis, probablemente le van a aparecer no decenas, cientos de páginas que se las ofrezcan. Bueno, habrá algunas mejores que otras, me imagino, como en todo orden de cosas, pero eso no significa que no esté la posibilidad. Posibilidad que nuestros hermanos cristianos del siglo I no tuvieron. Así de fácil. Simple y sencillamente no la tuvieron. Imagínense todo lo que eso implica. Imagínense además toda la bendición que comparado con ellos, nosotros sí tenemos. Insisto, bendición que ellos simple y sencillamente no tuvieron. Es más, ni siquiera soñaron con tener. Por lo tanto, ese tipo de comillas detalles, como la geografía, la distancia en tiempo, eh, en, en espacio, no puede ser para nada, en lo más mínimo, una justificación para, valga la redundancia, para justificar la ignorancia. El cristiano, si hoy es ignorante, es porque quiere serlo. No estoy hablando de que tenga que pasar por altos seminarios, que en la mayor parte del mundo los grandes seminarios son antros de herejía, inclusive en Chile. No, no se trata de eso. Insisto, por ejemplo, acabo de mencionar un libro en un par de teclados, creo que no tardó ni 30 segundos y el hermano Pablo ya lo tenía a disposición de todos los que están acá. En cambio, imagínese todos los riesgos que tuvo que correr Juan y cualquiera de los cercanos a él para que una simple carta como el Apocalipsis llegara a sus lectores. Insisto, la ignorancia no es un argumento, además que no es un argumento, ni siquiera legalmente lo es. O sea, yo, por ejemplo, o cualquiera de nosotros, a menos que haya algún abogado entre nosotros, bien sabemos que, o sea, no hemos leído jamás probablemente un código civil, un código penal, código procesal penal, cuando mucho la Constitución. Pero
Bien sabemos que ante la ley, en un juicio, no podemos decirle, señor juez, es que yo no sabía la ley, por lo tanto no la cumplí. No, la ley está, ya se cumple. La palabra de Dios ya está, y por lo tanto es perentorio que cada cristiano la conozca. Insisto, y más aún nosotros hoy, siglo XXI en adelante, especialmente con esta revolución llamada Internet, no podemos argumentar ignorancia. Literalmente, si lo hiciéramos sería, ¿por qué no decirlo? Literal y metafóricamente un insulto a nuestros cristianos de antes. Literalmente, y no hablo necesariamente de los cristianos del siglo I que están acá en el Apocalipsis, sino me refiero incluso a los pastores misioneros que difundieron la fe hasta hace cuánto, hasta hace 100 años, tal vez incluso más, o sea, cuando apenas los libros en castellano estaban comenzando libros cristianos, estaban comenzando a difundirse. Pero bueno, como una lección de eso está el hecho de que recordemos una iglesia debe estar vigilante, más no fiscalizante. A eso me refería. Atentos, pero no fiscalizando, vigilando en el sentido ni... ¿Por qué? Porque eso incumple el precepto bíblico del amor al prójimo. Fiscalizar, ahí estar esperando a cuándo cae. Piensen, ¿cómo se sienten ustedes cuando saben que o les dicen al principio de su jornada laboral, en algún momento los vamos a venir a vigilar para ver si están haciendo bien su trabajo? A nadie le gusta eso, no solamente a los profesores, sino que, pero pensemos en lo amedrentatorio que es eso. Entonces, ¿por qué vamos a hacer pasar por eso mismo a nuestros hermanos? Y más aún si se trata de algo que en última instancia solo lo conoce la persona involucrada. Me refiero a la situación espiritual de los hermanos. Yo lo que puedo saber en rigor, confío en ustedes, por supuesto, pero lo único que puedo saber de mi hermano, de mi hermana, es lo que su testimonio me indica, lo que sus palabras me indican, pero entrar en ese eterno jueguito que le gusta tanto a algunos sectores del mundo protestante, evangélico principalmente, ¿no? Es que la fe de este caballero no es tan sincera como él dice. O la típica frase para desautorizar a un predicador, es que no vi el espíritu, no sentí el espíritu de Dios hablando en él. Eh, bueno, la pregunta se le puede devolver a él. ¿Y cómo sé que tú al ver o al escuchar el sermón tenías de verdad el espíritu? ¿Por qué tengo que dudar de él, pero no de ti? A eso me refiero con estar vigilante, atento. Precisamente a eso me refiero, por eso insisto tanto en el tema doctrinal. Es cierto, la inmoralidad de cualquier tipo no debe ser pasada a llevar, pero la herejía doctrinal tampoco. Por lo demás, ¿por qué? Porque la herejía deja huellas mucho más duras en la iglesia y en el creyente de lo que un problema de inmoralidad, por así llamarlo, puede tenerlo. La inmoralidad basta con que haya un simple cambio de actitud y debe ser perdonada. En cambio, la herejía es algo que rara vez disminuye. Todas las iglesias, incluyendo la iglesia luterana en general, siendo nosotros los más antiguos en la Reforma, en vez de disminuir la herejía que hubo en el luteranismo, ha aumentado. Algunos partieron diciendo no, pero es que tenemos algunas diferencias solamente con la Reforma o con Lutero. Pero bueno, ya dejaron de ser diferencias y ahora ya estamos negando la resurrección de Cristo. Obviamente los miembros de CELC no, por supuesto. Eh, ya estamos negando el sacerdocio universal de los creyentes, etcétera. A veces uno piensa que esa herejía es algo propio, o la palabra herejía es propia de dedicársela al catolicismo romano. Miren, lo que pasa en el Vaticano me tiene sin cuidado. Lo que me preocupa es lo que pasa dentro de los que se dicen mis hermanos cristianos. Insisto, o sea, no vamos a estar haciendo nuestra labor eclesiástica, más allá de, si, insisto, sin entrar si el Papa es el anticristo, si es el falso profeta, puede que lo sea, puede que no lo es, no lo sea. Eso, insisto, sea el anticristo o no, sus enseñanzas son equivocadas y punto. No necesita el título de anticristo para ser peligroso. Pero lo que nos debe preocupar, insisto, es lo que sucede dentro de nuestras iglesias. Y si nosotros, los que eventualmente tenemos algún grado de liderazgo al respecto, no
eh, eh, no estamos pendientes, insisto, vigilantes. ¿Y por qué vigilante y no fiscalizante? Porque el vigilante, un buen vigilante va a solucionar el problema, no simplemente va a castigar al que cayó en él, que es lo que tristemente sucede en la mayoría de los casos. Se encuentra un problema y se le da, como dirían en las películas, todo el rigor de la ley, olvidando que estamos hablando con un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, alguien que eventualmente puede simplemente haber cometido un error y que nuestra obligación, a menos que estemos mintiendo cuando oramos el Padre Nuestro, es perdonarlo. Corrigiéndole, por supuesto, pero perdonarle. Pero insisto, siempre la herejía va a ser más peligrosa que cualquier otro ataque. Por, insisto, ético-moral. ¿Por qué? Porque la herejía viene desde adentro. Y la herejía es bastante fácil de contagiar y de multiplicar, como la historia sí nos lo ha demostrado. Ya lo vimos acá, puede ver en la misma iglesia. O sea, la actitud nuestra debiese ser como la que tuvo Pablo en Corintios. Recordemos cómo fue la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Durísima, durísima. Pero a su vez, como entregó ese diagnóstico, llamémoslo duro, podemos ver cómo ese diagnóstico tan en apariencia duro, finalmente cundió efecto y se puede ver cómo en la segunda epístola a los Corintios, esas palabras ya habían habían causado un efecto positivo para la iglesia. Y claramente la comunidad de Corinto era muy distinta, había cambiado muchísimo cuando se escribió la segunda epístola a los Corintios. O sea, la descripción de lo que era la iglesia en Primera de Corintios es radicalmente distinta a la que podemos ver en Segunda. Pero eso habría sucedido si es que Pablo simple y sencillamente se quedaba con hacer el diagnóstico, decirles a los corintios lo mal que estaban. No. Por eso es que él fue vigilante, pero no castigante. Les advirtió, les reprendió en amor cristiano, obviamente. Para lo mismo que en este caso Juan hizo. No sabemos qué pasó con estas iglesias posteriormente, pero al menos Juan cumplió su parte, que era la de, insisto, reprender a sus hermanos, pero reprender en amor. Bueno, también la unión de la iglesia se debe dar, por lo tanto, en torno a la palabra, no a las buenas relaciones interpersonales. Aquí, si se dan cuenta, una característica de todas las cartas es que las iglesias que estaban bien, así como las que estaban regular y las que estaban paupérrimamente mal, se caracterizan porque lo que se critica es la enseñanza, la actitud de la gente en su totalidad. No de ¿Ya? si eran simpáticos, no de si tenían una buena, eran gente, no sé, de sonrisa en boca, insisto, de si eran en buen castellano, simpáticos. No, eso era absolutamente irrelevante. A veces, lamentablemente, iglesias relativistas piensan que el dar un buen testimonio cristiano es ser lo más, comillas, simpático posible, olvidando que la fidelidad no es con la simpatía, sino con la palabra. Es cierto, no tenemos por qué tratar mal a la gente, pero tampoco estamos llamados para congraciarnos con el mundo. Y aquí claramente, precisamente como se puede ver en varias de las iglesias que estudiamos, eh, el problema precisamente de algunas de estas iglesias era que se estaban congraciando con el mundo. Eso ha sido un problema eterno, literalmente desde que existe la iglesia cristiana hasta el día de hoy, que las iglesias comienzan eh, a mostrarse tan duras, o mejor dicho, perdón, tan agradables con el mundo secular, a agraciarse con el poder político, como si eso nos fuera a traer algún beneficio. Tal vez los que me reconocen pueden recordar eh, ¿cómo se diría? Ese soberano ridículo que hizo el señor Motesi con Goebbels y ¿cuál era el otro? Anacondia, ahí profetizando que todo Argentina iba a ser para Cristo. Diciembre del año 2005. ¿Y qué tan bien le fue a esa profecía al señor Motesi? Esas palabras que Dios le dijo.
Claro, los que vieron ese video, los que me conocen, la gente eufórica, los 95.000 personas ahí gritando, celebrando, llorando de emoción, porque toda Argentina iba a ser para Cristo, iba a haber 1 millón de nuevos misioneros jóvenes, ni siquiera misioneros, jóvenes, para conquistar el mundo. Pinky Cerebro. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo es? No, Argentina le dirá no al aborto, no a la corrupción, no a la tibieza espiritual, sí al avivamiento. Mencióneme una sola de esas profecías. Bueno, ni hablar, toda Argentina será para Cristo. Una sola de esas 5 profecías que dijo Motesi, más encima hablando en nombre de Dios, que se haya cumplido. Tristemente ninguna. Al contrario, si la situación de Chile, Argentina en aquella época era mala, hoy en día es peor. Para que, no, insisto, me encantaría que se hubiese cumplido y que Argentina fuese para Cristo. Claro que me gustaría, por supuesto. Pero tristemente eso no es eso de que todo un país entero va a ser para Cristo, cualquier país que este sea. No lo fue a la Alemania de Lutero. No lo fue ni siquiera el Jerusalén de Cristo mismo. ¿Quién nos creemos nosotros para hoy profetizar exactamente todo lo contrario? Creo que nadie. Entonces, precisamente esos coqueteos, como se diría, esos guiños entre los que se dicen representar a la iglesia y el mundo secular, eh, son, digamos, por decirlo menos, peligrosos. Pero, ¿por qué? Porque lo que se busca en estos casos no es entregar la verdad de la palabra, sino tener una buena relación interpersonal, llevarnos bien. Pero es que ¿para qué nos vamos a pelear? ¿Para qué vamos a ser duros en nuestras palabras? Es que hay un invitado que es parte del poder político, qué sé yo, es el alcalde, es el gobernador, el presidente. ¿Para qué vamos a hablar mal de la situación ético-moral en este caso, en el caso mío de Chile? Bueno, ¿y por qué no? Me imagino que si un líder político quiere entrar a nuestras iglesias, pues bueno, no va tiene que arriesgarse a que la gente, a escuchar cosas que no le guste oír. Bueno, también, un factor que atraviesa todas las 7 iglesias y su relación en este caso con Juan es la unión espiritual, fraternal y especialmente doctrinal que había entre ellos. O sea, el mensaje digamos, supongamos, ok, Juan le escribió en este caso a Sardis. Ese mensaje era perfectamente aplicable también para Tiátira, para Pérgamo, Esmirna, etcétera. No acomodaba la doctrina cristiana a, a la situación de cada iglesia o ciudad donde estaba escribiéndole. Ese mensaje era aplicable para cualquiera de las 7 iglesias, no solamente para una. Por lo tanto, eh, por algo, en este caso nuestra fe cristiana, es una fe cristiana que debe ir más allá de simplemente el lugar físico geográfico en donde estamos. No, de ninguna manera, o sea, es cierto, a Filadelfia se le habló en muy buenos términos. ¿Pero por qué? Porque Filadelfia estaba teniendo una conducta espiritual, doctrinal, digna de imitar. Por lo tanto, también eso era de ejemplo para las demás iglesias que no eran fieles. Y a su vez, el mensaje a las otras iglesias no fieles también le servía a Filadelfia, pese a ser una iglesia fiel. Alguien de Filadelfia podría haber dicho, pero bueno, ¿y qué tengo que ver yo con que esta otra iglesia dice que parece estar viva, pero está muerta? Pues bueno, le sirve de advertencia, de una suerte de téngase presente. Cuidado, hermano, porque usted puede caer así. Manténgase firme. O sea, en ese sentido, perfectamente esto podría haber sido un mensaje, llamémoslo así, circular, que así como le sirve a la iglesia uno, le sirve a la iglesia 7 y a las 6, etcétera. Es cierto, porque de hecho, si se dan cuenta, tienen características bastante distintas. En uno, es cierto, 6 de las iglesias estaban mal, pero las 6 estaban distintas en condiciones, en problemas distintos por cosas distintas. Su error pasaba por cosas distintas. Curiosamente, no es, a uno por algo le catalogan de frío, o sea, de tibio, perdón. A otra, en cambio, le dicen que está muerta.
pecado al fin y al cabo, por supuesto, pero es bastante decidor, insisto, de que no se repite así, todos están mal, 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 mal y mal. No, describe Juan aquí en los diversos motivos por los cuales había que mejorar y cambiar la iglesia. ¿Pero por qué? Porque la doctrina es una sola. Ya sea, insisto, para los de Filadelfia, como a los de Sardis, o a los de Pérgamo, o a los de Esmirna. Porque había precisamente una unión espiritual. Si no, ¿qué sentido habría tenido que, que Juan reprendiera a uno y no al otro? Tendría que haberlos reprendido por doctrinas distintas entonces. Lógicamente, pues. Y además, ¿qué significa? ¿Por qué Juan reprendió duramente a las iglesias por no guardar la fe? O en otras palabras, no guardar la doctrina. Porque esa fe ya la conocían. Lo que estaban haciendo, cuando dice que no han guardado la fe, es porque ya Juan ya esperaba que esa doctrina fuera guardada. No un simple capricho, no era un mensaje retórico. Por algo, ¿por qué se le puede exigir en este caso a la iglesia que no sea ni fría ni, o sea, o se le reprenda por ser una iglesia tibia? Porque ya sabían que debían ser una iglesia viva. Porque a la otra iglesia se le dice que debe estar viva y no muerta? O sea, que tenía forma de vida, pero estaba muerta. Porque ya sabían la manera en que podían estar vivos. O sea, Juan aquí no está apelando en ningún momento o a exigirles o a pedirles a los cristianos de aquellas iglesias algo que sea, que presumo, se pueda presumir como injusto de exigir o no exigible. Si lo está pidiendo, si Juan está esperando que la gente esté viva, que no sea fría, que no sea, que no sea tibia, etcétera, es porque sabe que ese mensaje ya se les entregó y que ellos son los que se están apartando, no al revés. Por lo tanto, había una unidad no solo espiritual, fraternal, pero insisto, siempre, no olvidar, en primera instancia, doctrinal. Por eso es que entonces Juan podía actuar con disciplina, pero insistir en ese concepto, disciplina en amor y con amor. ¿Alguna pregunta, hermanos? Eh, en este resumen va a decir cuál es la marca de la bestia, ¿no? No. No fue que no creamos. Lo que sí le puedo responder, hermano, es que con toda seguridad no es algo literal. Eso es algo, hablando del tema profético, escatológico, algo muy curioso en los que sí se toman eh, en el tema respecto del fin del mundo, los que se apegan a la idea del dispensacionalismo, que además de ese, como diríamos acá, ensalada de versículos bíblicos que toman algunos del Antiguo Testamento, de las profecías que claramente están referidas a lo que ha de suceder en la primera venida de Cristo. Lo mezclan con una que otra palabra de Jesús, con algún versículo del apóstol Pablo, y ahí hacen esa unión con alguna palabra del Apocalipsis. Es que, insisto, siempre hay cosas que son tan obviamente metafóricas, pero en el Apocalipsis, pero que claramente tienen necesariamente o sea, pero que no tienen, por lo tanto, un significado, digamos, literal. Con toda seguridad la marca de la... A ver, ¿por qué la marca de la bestia digo que no va a ser algo literal? ¿Que acaso van a andar, o sea, qué sé yo, van a hacer los tatuajes, van a hacer las vacunas contra el COVID? Qué sé yo, ¿cómo se llama? El código de barras o ahora el código QR. Recuerden que el código de barras iba a ser la marca de la bestia cuando... De hecho, esa fue una teoría bastante difundida, ¿no? Los que son mayores que yo deben acordarse de eso. En los años 80 el código de barras iba a ser la marca de la bestia.
Y ahora que el código de barras fue reemplazado por el código QR, ¿qué pasó? Bastante, pero insisto, por lo tanto es tan obvio que ese tipo de versículos tienen un significado metafórico que por lo tanto es difícil de descifrar, insisto. Eh, claro, un chip, pero por lo tanto, insisto, a veces es mejor decir no lo sabemos. Eh, Además que insisto, ¿en qué nos aporta saber si nosotros somos creyentes? ¿Qué nos aporta saber la fecha? Además de que Cristo mismo nos dijo que no nos correspondía a nosotros saberlo. No les corresponde a ustedes saber los tiempos. Entonces, ¿por qué jugar nosotros con que, ok, es que esta va a ser una señal del fin de los tiempos? Pues bueno, con eso estamos contradiciendo directa, y lisa y llanamente palabras de Cristo mismo. Cada ocasión en que nosotros nos podemos eventualmente a elucubrar es que el fin del mundo va a ser con A, B, C, D, E características. Estamos contradiciendo ese versículo, esas palabras de nuestro Señor Jesucristo. No les corresponde a vosotros saber. ¿Por qué? Porque ese A, ese B, ese D, ese E, etcétera, no les corresponde a ustedes saberlo. Y por lo tanto, los hechos relacionados con eso tampoco. Insisto, además, ¿para qué? ¿En qué nos edifica? Además, eh, ¿qué nos dice la Gran Comisión? Enseñándoles todas las cosas que os he guardado. No a profetizar, en el sentido apocalíptico del término, no a pregonar fines del mundo. Además que la segunda venida de Cristo, bien sabemos, no va a ser eh, para salvación. La que nos provee la salvación es la primera. Esa es la que estamos llamados a predicar. La ley y el evangelio. Y el fin del mundo no es parte de ninguno de ambos. El mensaje del creyente debe estar basado única y exclusivamente en la ley y el evangelio. Nuestra regla hermenéutica fundamental y básica. No en lo que ha de pasar en el fin del mundo. Bueno. También algunas características de las iglesias para mencionar aquí. Que ojalá, me imagino, todos van a decir aquí no, esta no es mi iglesia, por supuesto. Perdieron el primer amor. O sea, es cierto, cualquier cosa en la actividad humana comienza con mucho ímpetu, con mucha fuerza, tanto el amor metafórico como el amor o como la actividad personal en general. Y eso es parte casi natural de nuestra esencia, pero el pecado también. Por lo tanto, no permitir que lo que Pablo, o sea, Juan, perdón, acá describe como el primer amor, se pierda en nuestra vida cristiana. No tendría por qué. Es cierto, insisto, ha pasado y va a seguir pasando en toda la historia de la iglesia cristiana. Claramente había mayor ímpetu evangelístico en la época de nuestros reformadores que en la de ahora, pero eso no quiere decir que esté bien que lo hayamos perdido. O cuando se fundaron probablemente cualquiera de nuestras iglesias, claro que había, insisto, mayor fuerza, un ímpetu especial que probablemente a nosotros tal vez hasta sanamente envidiaríamos. Pero insisto, el hecho de que se haya, no perdido, pero sí disminuido, no quiere decir que eso sea bueno. Hay que mantenerlo. ¿Y cuál es la única manera de mantener el primer amor con nuestro Señor Jesucristo? Usted lo tiene aquí en su mano. Usted, el Cristo, cuidado con esa típica frase que me decían mis profesores herejes allá en el seminario. Es que a mí me importa Cristo, como me decía el doctor Eugenio Araya. Saludos al cielo diría, pero como tú no creías que existía, no te los envío. Eh, Él decía, a mí me importa Cristo. O ya que si es que hay algún hermano argentino, bueno, gracias a Dios, en el gracias a Dios cerrado ya ICEDET, en Buenos Aires, otro dentro de herejía. Él decía, a mí me importa Cristo. Ya, ok, pero mal que le pese a estos herejes, el Cristo que ellos y ustedes y un servidor conocemos es el que está acá, ningún otro. Que ellos hayan comenzado con esa barrabasada del Jesús histórico y que la desmitologización, pues bueno, problema de ellos. ¿Por qué? Porque a ellos no precisamente porque a ellos les faltaba, comillas, respecto del Cristo de la Biblia. No les era suficiente
para dárselas de intelectuales, o diría la Biblia, profesando ser sabios, se hicieron necios. Pero la única manera de no perder el primer amor respecto de nuestro Señor Jesucristo es pues volviendo a Él mismo, al lugar de donde lo conocimos, llamado Santa Biblia. También está el concepto de idolatría como una característica negativa. Está casi, con excepción de Filadelfia, está básicamente presente en todas las iglesias que se mencionan, en todas las otras 6. Pero ¿qué es la idolatría? Recordemos, no es algo tan sencillo como lo típico que tildamos a los católicos de marianos, porque, y que andan besando yesos, como dirían por ahí, cosas similares. No, es algo mucho más complejo, no tan sencillo. No, no se trata de que yo diga, ok, Alá es mi Dios, la Virgen María es mi Dios. No. La idolatría, recordemos, es quitarle a Dios el primer lugar en cualquier aspecto de nuestras vidas. No solo el aspecto religioso. Algunos dirán que es una suerte de exceso de celo, pero ¿acaso no puede un equipo de fútbol convertirse en un Dios para uno? Si no, pregúntenle cómo le fue a los brasileños con eso el año 1950, cuando perdieron el partido ante Uruguay. Las tropas tuvieron que salir, no tropas en Río de Janeiro, me refiero a tropas militares, no para aplacar delincuentes, sino para evitar que la gente se siguiera suicidando en masa. Por lo menos hubo unos 50.000 suicidios al perderse ese partido. ¿Por qué? Por un simple equipo de fútbol, por gente que probablemente, si los hubiera visto a esos misma gente en las favelas en Brasil, ni siquiera los habrían saludado. Ni hablar de casos más dramáticos aún, como lo que pasó en la Alemania de Hitler, cuando se anunció que había muerto. También las tropas norteamericanas y rusas, incluso pese a todo lo crueles que fueron, andaban prácticamente vigilando que la gente no se suicidara. Las cartas todas decían ahí, no puedo vivir en un mundo sin Adolf Hitler. O sea, convirtieron a un líder político. Y por cierto, estoy hablando en este caso de Hitler, así como podría haber sido de nuestro querido y gran Abraham Lincoln. No, la razón de nuestra existencia no puede basarse en una tercera persona. La razón de nuestra adoración, el centro de nuestra vida no puede tratarse de una persona, insisto, por muy buena y honorable que sea. No ese es el punto. ¿Por qué? Porque en última instancia, si esa persona que tanto decimos amar nos ama realmente a nosotros, va a decir, no, él nos debería decir, no, el centro de tu vida debe ser Cristo, no yo. También, o sea, por lo tanto, recordemos, la idolatría, no remitirla solamente a una cuestión propia, que la tiene sin duda, tan propia de la Iglesia Católico Romana. No, insisto, es simple y sencillamente quitarle a Dios el primer lugar de cualquier actividad o cosa de nuestra vida. También está la inmoralidad y los falsos profetas. Insisto, no estoy diciendo que la inmoralidad que es tan duramente castigada en muchas iglesias haya que pasarla por alto, no, pero sí hay que ser prudente en la manera en cómo esa inmoralidad es atacada. Y hasta, pero también el punto, como lo decía, cualquier falso profeta, recordemos, no es simplemente una persona al estilo, como lo dije hace unos minutos, irresponsablemente, por cierto, me hago cargo de mis palabras, como lo que hizo el señor Motesi en Buenos Aires el diciembre del 2005. Él se convirtió en ese momento en un falso profeta. Él dijo haber hablado con Dios. Recuerda, Dios me dio una palabra. Ahí el video, insisto, los que lo quieran ver me lo pueden pedir después. Dios me dio una palabra cuando venías acá. O sea, literalmente él habló de manera, o mejor dicho, él literalmente habló de una conversación cara a cara con Dios. No metafórica en el sentido en que yo les puedo decir, Dios me dio palabra y al abrir este libro hace unos minutos. No, él habló de una conversación literal, cara a cara, como la que pueden tener ustedes ahora conmigo. No sé, tal vez el señor Motesi tenía el Zoom de nuestro Señor Jesucristo, no sé. Pero, eh, pero él se convirtió en un falso profeta. Literalmente, todas las 5 profecías que él mencionó, tristemente no se cumplió ninguna. Y bien sabemos que no se van a cumplir tampoco. Entonces, y en un sentido más amplio, cualquier persona que entrega un falso mensaje es en esencia, por definición, un falso profeta. Ese es también un gran problema con el tema apocalíptico, que se ha asociado siempre la profecía con el augurar sucesos del futuro.
Pues bueno, yo les auguro que mañana va a ser lunes, eso no les quepa duda. ¿Y qué? Pero un falso profeta, por lo tanto, es alguien que, o sea, perdón, un profeta es alguien que proclama la verdad de Dios. En ese sentido, cualquiera de nosotros somos un profeta. O es más, estamos llamados para hacerlo. No al estilo de que nos tienen que ungir y el aceitito y la ceremonia grandilocuente, no. Usted es un falso, o sea, usted es un profeta de Dios, llamado a entregar el mensaje de Dios. Y eso por sí solo lo convierte en un profeta. Por ende, un falso profeta, incluso no es necesario llegar al extremo de las barrabasadas que dijo Motesi en aquella ocasión. No, del momento en que usted entrega una falsa enseñanza, como la que dijo, las que les mencionaba de este hereje de profesor, y bueno, casi todos los que me hicieron clases, de hecho, ellos fueron falsos profetas, sin duda. El mensaje de Dios decía A, pero el de ellos decía Z. La Biblia nos decía, en este caso, no, nos dice, perdón, Cristo nació de María Virgen, resucitó corporalmente, resucitó al tercer día. Bueno, ellos decían exactamente lo contrario, falsos profetas, así de fácil, herejes. Bueno, también había en ellos, en casi todos ellos, en mayor o menor medida, un alto nivel de debilidad en la fortaleza de su fe. Y por ende también que lo que los llevaba a la tibieza. Pero eso está unido necesariamente al último de los puntos ahí abajo, la autocomplacencia. Por ejemplo, disculpen que me tome de nuevo de ese caso de lo que ¿qué fue lo que hizo el señor Motesi en aquella ocasión que les he relatado? Sino autocomplacencia con la gente que lo estaba aplaudiendo. Me encantaría que hubiera hecho pensar, hacer ese ejercicio imaginario, que hubiera dicho todo lo contrario. No va a salir ningún misionero a conquistar el mundo. No le vamos a decir que no al aborto. No le vamos a decir que no a la tibieza espiritual. No le vamos a decir que sí al avivamiento. Y Argentina nunca va a ser para Cristo. ¿Cómo le habría ido al señor Motesi? Lo apedrean. Sí, y con la turba de gente que había ahí, literalmente. A alguien, o probablemente nunca más habrían querido escuchar del señor Motesi en aquella ocasión. Pues bueno, si hay algo que caracteriza a nuestros profetas bíblicos, es exactamente todo lo contrario, la nula autocomplacencia respecto de su país, de su pueblo en el caso del Antiguo Testamento, así como de las iglesias en el Nuevo. Miren, recuerden las palabras con las que Pablo, insisto, tomando el ejemplo de los Corintios, los describe en durísimos términos. ¿Qué complacencia ni simpatía? Nada. El apóstol Juan acá tampoco. Bueno, no se diga las palabras de Cristo a la gente que lo rodeó. Si Jesús hubiera sido autocomplaciente con el pueblo judío del cual él era parte, probablemente se salvaba de la cruz. En cambio, ahora pareciera que lo que busca la gente es precisamente ese cariñito. Esperan en el sermón, como me dijo una vez alguien, es que no me gusta mucho este pastor porque menciona muchas veces la palabra pecado. Y no es que estaba hablando, qué sé yo, del pecado que cometió Andrés, que cometió Juan, qué sé yo, no, del pecado como la falta ante Dios, no. El solo hecho de que se mencionara la palabra pecado, comillas, muchas veces, como si en la Biblia no se mencionara nunca, para esta persona, recuerdo, eh, eh, le parecía mal, incorrecto. ¿Cuál es el problema con eso? Insisto, nula autocomplacencia. Eso es algo que caracterizó al apóstol Juan. Pero antes de continuar, ¿alguna pregunta, hermanos? Bueno, dentro de las características ahora positivas que se pueden ver acá, y que obviamente esperamos que se repliquen en nosotros, tanto como personas como iglesia, está la perseverancia. A pesar de todo lo que se dice, piénsenlo, en ningún momento se les quita a estos cristianos la condición de cristianos, de santos. Por algo les estaba instando Pablo Juan a través de sus palabras. Se esperaba, si estaban ahí, porque por cierto, si hay algo que caracterizaba a todas estas 7 iglesias es que estaban siendo perseguidas. Tenían sus grandes defectos, como es obvio, como lo hemos leído,
Pero estaban ahí, si estaban ahí, es porque algo, al menos una pequeña llama les quedaba, una llama de vida, por así llamarlo. Y por lo tanto estaban perseverando, aunque pálidamente, pero algo tenía algo de fe que daba en ellos, perseverancia. También se anima a la fidelidad en la doctrina. Insisto, la doctrina sin duda que ellos la conocían. El punto es que tal vez no le dieron la importancia que tenía, pero particularmente me estoy refiriendo en este caso a las iglesias, a las dos iglesias fieles, Filadelfia y Sardis, creo que era la otra. Precisamente porque eran fieles, porque estaban manteniendo la doctrina, no la diplomacia. Se resistían al mal. Y recuerden, ese mal inclusive implica resistirse a la falsa doctrina. Y también ni hablar, todos, buenos o malos, comillas, acá se caracterizaban por estar siendo perseguidos y a pesar de todo seguían siendo cristianos. Ahí, por eso es que mencionaba el concepto más abajo y la gran tribulación. Piénselo. ¿Qué tribulación qué más tribulación de la que vivían estos cristianos o la que se ha venido después? Es más, me atrevería a decir que el siglo XX fue el siglo de mayor tribulación que puede haber existido en la historia del cristianismo. Es cierto, habían casos más llamativos como la persecución en el mundo árabe contra los cristianos en siglos anteriores, pero en un mundo en donde supuestamente hay libertad en el siglo XX es cuando más mártires cristianos existieron. Millones. Campos de concentración o gulags, mejor dicho, en la Unión Soviética, dedicados algunos exclusivamente para pastores. En la Rumania de Ceausescu no era casi peor. La diferencia es que simplemente Rumania es un país más pequeño, por eso no se sabe tanto del caso. O la Alemania de Lutero, encerrada durante 45 años, la iglesia fue perseguida, no a punta de bala, por así decirlo, sino no se trata de que los hayan matado a todos, pero fue tan efectiva la persecución que convirtieron a esa zona, a la zona más luterana de Alemania, en una zona totalmente secularizada. Pero, cuidado, los cristianos que se mantuvieron fieles son de lo más fieles que hay en el mundo luterano en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos superaron la prueba. Y vaya que la tuvieron que sufrir. O sea, tuvieron, por ejemplo, hace un poco leí un artículo de una revista del año 1963, o sea, apenas recién 2 años de construir el muro de Berlín. Se llama Un domingo en Berlín Oriental. Y decía que una de las primeras maneras en que se socavaba la fortaleza de los cristianos era cerrando sus templos. Entonces, una de las medidas que tenía el gobierno era que cualquier templo que no podía ser considerado un monumento nacional se cerraba y no se permitía que volviera a existir como templo. Qué sé yo, se convertía en centros sociales, lo que sea. Entonces, claro, la manera visible, más tangible que los cristianos hemos tenido siempre, de decir, aquí está nuestra iglesia, bueno, los vamos apretando lo más posible, ¿cierto? No es una persecución, insisto, a metralleta en mano, pero a los cristianos precisamente tibios, claro que les afecta. A los que eran, en el caso alemán, luteranos de cultura, pero no de convicción, claro que les mató su fe, lamentablemente. Pero, insisto, eso nos demuestra cuándo ha habido más persecución en la historia o más tribulación en la historia eh, del cristianismo. Me atrevería a decir que por lejos en el siglo XX. No creo que en otra ocasión de estos 2000 años se haya matado y perseguido en cantidad y porcentaje tanto a cristianos como en otras épocas. No se me ocurre. Y bueno, a las iglesias también, que se mantuvieron firmes, era eso, también precisamente eso, la firmeza hasta la muerte. Los hermanos fieles que habían acá en aquella época demostraron eso, que fueron firmes, fieles hasta la muerte, independiente de las consecuencias. Por lo tanto, mayor razón nosotros aún para estar agradecidos y más aún fortalecernos respecto de nuestra fe. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, hoy en día, en buena medida nosotros podemos tener, no vernos enfrentados a esa posibilidad de muerte por nuestra fe cristiana. ¿Estamos siendo en buena medida acosados, hostigados? Sí,
pero al menos, de momento, por ahora, la muerte no es una de las posibilidades para los que profesamos la fe cristiana, pero sí para los del siglo I. Insisto, ese peligro lo tenían, como les digo, nuestros hermanos allá en la Europa Oriental, hoy en día en los países en donde lamentablemente el cristianismo no ha llegado, etcétera. Hoy en día, como se dice tanto, el tema más es la batalla cultural, en donde los cristianos estamos siendo más bien censurados, pero por ahora, al menos, no perseguidos. Pero por eso, ¿por qué eso no eh, disminuyó la fe de estos cristianos en el siglo I? ¿Por qué? Porque fueron firmes. Insisto, y en el amplio sentido del término firmes. Firmes tanto en lo doctrinal como en la comunión, como en la disciplina, etcétera. También está, obviamente, valga la redundancia, la fidelidad a Cristo. ¿Qué más se podría esperar? Es lógico, ¿no? ¿A quién más podemos ser fieles? Y también se menciona el concepto de amor, de fe, de servicio y de paciencia. O sea, indirectamente nos dirige a las palabras del apóstol Pablo, el fruto del Espíritu. Estaban sin duda en las iglesias fieles, estaba el fruto del Espíritu presente en ellos. Por eso podían, por lo tanto, progresar en las obras que ellos realizaban. Y eso los llevaba, perdón, a el que al menos los pocos que eran plenamente fieles, como Filadelfia, fueran una luz en medio de la oscuridad para sus iglesias hermanas. O sea, al menos debemos tener en cuenta que siempre va a haber, o sea, los fieles van a ser, como se dice en la Biblia, un remanente. No vamos a ser la mayoría, pero al menos que ese remanente exista. Y el solo hecho de que existe ya va a ser una luz, insisto, en medio de la oscuridad. Para eso estamos, después de todo. Para eso es que debemos edificarnos y para eso mismo es que Cristo nos entregó su palabra. ¿Por qué? Porque, insisto, la fidelidad es parte de lo que, no sé, es parte del mínimo que se podría esperar de cualquiera que se diga cristiano. Si no, ¿para qué? ¿Para qué se hace llamar cristiano si no tiene intenciones de ser fiel? ¿Para qué? ¿Para ser un cristiano cultural al estilo Richard Dawkins, como dijo hace poco? Me imagino que no. ¿Alguna pregunta, hermanos? No le alcanza, hermano, pero usted ya lo dijo, de que hoy en día hay más mártires que en los primeros 3 siglos de la iglesia. De todas maneras, o sea, eso no. Podremos tal vez ahí entrar en analizar qué cantidad de miles o de decenas de miles, pero no cabe duda de que el siglo XX fue un siglo de mártires. O sea, insisto, ya sea, incluso siendo generosos, incluso católicos. O sea, no, obviamente la iglesia ortodoxa oriental, por supuesto que fue, pero brutalmente perseguida especialmente en la época de la Unión Soviética estalinista. O, o por ejemplo, cuando se produjo, ya que ahora tristemente se puso de moda el tema Ucrania-Rusia, cuando se produjo la gran, eh, ah, el Hambruna de Holodomor. Holodomor, la gran hambruna ucraniana, hubo un ensañamiento, pero especialmente duro, y ahí disculpen la autorreferencia de los luteranos, precisamente contra los luteranos que habían en Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos eran vistos como doblemente traidores. Uno, porque no eran rusos o orientales puros, eh, así como, y más encima eran devotos creyentes, porque lo que pasa es que precisamente si hay algo que caracterizó a los luteranos que vivían en Ucrania, y de hecho muchos siguen viviendo allá, es que eran gente muy fiel. Precisamente por eso se fueron de Alemania para irse a Ucrania. ¿Por qué? Porque ellos se fueron cuando se fundó la llamada Iglesia de la Unión Prusiana, cuando se unió el calvinismo con el luteranismo y crearon una iglesia estatal. Y estos luteranos, que en algunos casos se fueron a Estados Unidos y fundaron el Sínodo de Missouri, y otros tantos fundaron el sínodo al que un servidor pertenece, el sínodo de Wisconsin,
obviamente no querían aceptar una iglesia estatal. Y la gran mayoría, sin embargo, se fueron a Ucrania. Por eso, hasta el día de hoy se les conoce como los alemanes del Volga, por el río Volga. Por lo tanto, los que llegaron allá eran literalmente los más luteranos de todos, ¿no? Que nunca, insisto, se quisieron unir a la iglesia oficial. Y por ende, al ser devotos cristianos, que más encima hablaban su dialecto alemán, con mayor razón fueron perseguidos en el Holodomor, allá en 1932 y 33. O sea, un porcentaje no menor, por lo tanto, de los ucranianos que murieron literalmente de hambre, fueron precisamente ensañados por parte del mundo soviético en aquella época. Pero ellos, vaya que se mantuvieron fieles. No tuvieron, no escatimaron ni siquiera sus propias vidas, eh, con tal de no dejar de lado su fe. Bueno, y finalmente, ¿y nosotros? ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? Además de las eh, conclusiones un tanto obvias que ya he mencionado. Pues bueno, que Dios nos da la oportunidad del arrepentimiento, tanto de nuestros pecados personales como iglesia. Aquí claramente Pablo le está escribiendo a la comunidad, a la iglesia en sí misma, a la iglesia de Filadelfia, a la iglesia de Sardis, etcétera. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Pero no para que este mensaje sea visto como un tema abstracto, en lejano, por parte eh, como para que cada persona en la iglesia dijera, ok, esta frase está vivo, pareces vivo, pero estás muerto, es para el otro, no para mí. No, aquí el mensaje es personal y a su vez para la iglesia, la congregación en su totalidad. Pero piensen en lo importante, a pesar de lo dura de las palabras de Juan, en ningún momento se les quita la posibilidad de arrepentirse. Pueden volver, pueden mejorar, pueden ser como Filadelfia, en otras palabras. Y por ende, ¿se puede esperar más de nosotros? ¿Es demasiado pedir? No es claro que se puede esperar más de nosotros. De hecho, se debe esperar más de nosotros. Ya tenemos casi 2000 años de testimonio, de historia. O si queremos solamente circunscribirnos a la iglesia protestante, ya tenemos 500 años. Tenemos todas las cantidades de bendiciones, tanto materiales como espirituales, que, insisto, por eso lo decía, insistir en eso, el creyente que hoy en día no estudia, no aprende, no conoce, es simple y sencillamente porque no quiere. Algunos podrán más, es cierto, otros menos, no en todos los países la tecnología es tan avanzada, en otros no tanto, pero posibilidades, insisto, de aprender hay. Estamos nosotros eh, eh, claros de la responsabilidad, no solo de la bendición, sino también de la responsabilidad que tenemos ante esa posibilidad de conocimiento. Ojalá que al menos nosotros sí lo estemos. Y no olvidar, como dijo nuestro buen Martín Lutero, que para que eso suceda, como dijo Lutero el 18 de abril de 1521, para que eso suceda, que debe pasar, que nuestras conciencias estén cautivas de la palabra de Dios. Y eso incluye recordar precisamente las últimas palabras de este libro, que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, ahora y siempre. Bueno, espero hayan disfrutado este curso. Eh, no sé, ahora una última oportunidad para eh, hacer comentarios, preguntas. No, darle las gracias nomás, profesor, por su entrega, por su tiempo, su dedicación. Eh, muy bonito el curso. Solo lamento que no nos haya dado el nombre de quién va a ser el anticristo. Solo eso. Ok, voy a analizarlo. Pero, insisto, piensen en lo triste que en realidad resulta que convirtamos a un libro que tiene un final tan hermoso en un libro de temor. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Piensen, ese es literalmente el último versículo de la Biblia. Pero pareciera que a veces la gente utiliza la palabra apocalipsis casi como un sinónimo de miedo, de temor. La verdad que eso creo que a los que caen en ese error, literalmente, como dirían los gringos, shame on you, una vergüenza.
tristemente. Bueno, si no hay algún otro comentario, preguntas. Muchas gracias, Pastor Martín. Le agradezco por ese tiempo que ha dedicado a prepararse para presentarnos el libro de Apocalipsis. Y más que un libro de temor, es un libro de victoria, de triunfo. Vemos el triunfo del Señor Jesucristo sentándose victorioso para servirnos la cena. Muchas, muchas gracias y buenas noches. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Muchas gracias, profesor Andrés. Nos entregó una mirada del libro de Apocalipsis con unos comentarios que uno se queda pensando, ¿no? Y creo que el objetivo precisamente de todos estos cursos, todos estos espacios es como pensar en todas esas cosas que a veces uno no piensa cuando lee el libro. Entonces le agradezco también mucho por sus comentarios personales. Hay bastantes cosas para apuntar y hay muchas cosas de qué reírse porque yo me reí mucho y en general me río mucho con muchas cosas que nos dice. Entonces, me encantan estos espacios y qué bueno, muchas gracias, me parece muy al lugar y creo que muchas veces el tema del apocalipsis es muy de Hollywood, ¿no? Creo que Hollywood obviamente no está para evangelizar el mundo y el tema también de Nostradamus, que no sé a qué hora se coló ahí en ese tema y todo el mundo piensa que lo que dice Nostradamus está contenido en el Apocalipsis. Entonces realmente vemos que hay bastante ignorancia en el mundo y no es de sorprenderse, porque no son ellos los que tienen que estar precisamente llamados a conocerse, no somos precisamente los cristianos. Entonces, pues nada, profesor, muchas gracias. De nada, hermano. Bueno, siendo así, Dios les bendiga. Gracias por haber participado. A su servicio. Ya conocen mis datos de contacto y cualquier cosa a su servicio. Dios les bendiga y buenas noches. Muchas gracias, Buenas Pastor. noches, bendiciones.